Amén, muy buenos días. Esta mañana, cuando venía para acá, ya sabéis que vengo temprano, la verdad que venía pensando en otras cosas y se me olvidó bajar la radio o apagar la radio. Y empezó un programa que se llama Onda Agraria. Anótalo porque como es de una emisora comercial, Onda Cero, si quieres oírlo, puedes ir a escucharlo, perdón. Onda Agraria. Y estaba invitada una enóloga. ¿Sabéis lo que es una enóloga? O un enólogo, un experto en vinos. En este caso era una experta, una señora que sabía de vinos. Y el motivo de su presencia en el programa era porque iba a hacer como un análisis y consejos, ¿no? Y recomendaciones de qué beber en estos días, qué es lo que se bebe habitualmente en estos días, ¿no? Y claro, como es una enóloga, eso es una carrera a nivel universitario, creo, ¿no? Pues empezó a hacer un recuento de las cosas que se bebían en Roma. En Roma. Y oye, empieza a hablar de las cosas que se bebían en Roma y cuándo se bebían por esta época. Y resulta que la buena mujer o es una buena discípula mía y no me he enterado. Y he escuchado mis dos últimas predicaciones, pero sabía muy bien lo de las Saturnalias, pero perfectamente, y lo explicó. Además me gustó su capacidad de síntesis. Y también sabía lo del dios Jano, de ahora, del día 1 de enero. Y lo explicó. Y también lo que se bebía, pero no os lo voy a decir. Para que simplemente lo comento, hoy no voy a insistir más sobre el asunto, pero simplemente lo comento pues para que sepamos que cuando los que tienen que hablar callan, ¿qué dice la Biblia? Las piedras hablan. Y en este caso es una piedra, ¿por qué? Porque, bueno, es una señora que no tiene nada que ver con... O sea, Onda Agraria, no hay sospechas de que sea un programa cristiano, ¿no? Es un programa de agricultura. Y lo dijo, claro, para ellos no tiene ninguna importancia, igual que para algunos de nosotros, tampoco le dais ninguna importancia. Pero sí conoce históricamente, porque hace algo que a nosotros no nos gusta, somos perezosos, muy perezosos, y no estudiamos. Lo malo es que no estudiamos los que tienen que estudiar, que son los pastores. Una vez escuché a Angela Merkel decir una frase que me encantó. Para un político, como era ella, y dirigía una nación muy importante como Alemania, dice, el saber es obligatorio, no es una opción, es obligatorio para un mandatario. Igual que para un pastor debería ser obligatorio estudiar. No digo que no lo hayan hecho, pero a lo mejor ese día faltaron a clase. Se ve que los pastores también hacen pellas. Bueno, el caso es que seguimos, y bueno, preguntándole al Señor qué íbamos a hacer hoy, que todavía en el corazón de muchos sigue fraguando ahí las cosas del pasado. Me acordé de Spurgeon. Spurgeon, lo comenté la semana pasada, que cuando llegaba a estas épocas predicaba de la cruz y en verano del nacimiento de Cristo, para que nadie se confundiera. Y hubo un tiempo que la gente no se confundía. Hoy están muy confundidos, muy confusos. Sabemos que la mentira galopa, que todo lo que sea en contra de Dios es valorado y todo lo que Dios dice es menospreciado, incluso por su pueblo. Eso es triste la realidad, porque que lo hagan los que no son creyentes, bueno,
pues es un poco lo normal, ¿no? Forma parte de ellos mismos. Pero ya cuando estamos hablando de nosotros, pues claro, vamos mal. Pero quiero hablar, y ya veis, hemos preparado la Santa Cena. Me parece una idea genial. Y justo después de que había tomado la decisión, ahí le eché un vistazo al Facebook, que siempre me gusta poseer alguna noticia de última hora, pues también Tim Holland, en la Iglesia del Mundo de Fe, la principal y la central, están haciendo lo mismo. También hoy, 31 del 10º mes, están haciendo la Santa Cena. Me parece genial y me parece una buena idea, porque lo más importante de todo es saber qué es lo que Cristo hizo, por quién lo hizo y para qué lo hizo. Todos tenemos una idea muy general, a veces demasiado general, de este asunto, pero lo bueno es tener una idea bastante precisa de qué es lo que hizo Jesús. Por eso, cuando Él nos establece esa norma, sabes que Él no nos hizo muchas cargas. Yo le agradezco a Jesús ahora, porque hubo una época que la religión me encantaba, como a muchos, ¿no? Me parecía cada ritual, cada cosa, cada símbolo, me parecía algo genial, ¿no? Pero ya pasé de esa época y aprendí y entendí que Jesús no estaba muy interesado ni en renovar los símbolos judíos, ni en poner otros nuevos, no hizo nada. Porque realmente las dos cosas que nos dejó como señal, como cosa adicional para hacer, pues ya lo hacían los judíos, que es el bautismo. Los judíos se bautizaban. Bueno, Jesús comenzó bautizándose con 30 años, ¿no? Aproximadamente. Y ya muchos otros se bautizaban, o sea que eso venía de antaño. Y también, pues la Santa Cena, que es otra historia que se repite con nosotros, pero que ya la hacían. El mismo Señor la hizo con sus discípulos, pero claro, con un matiz un poco diferente. Y es que, claro, Él se tuvo que anticipar a su propia muerte, a su entrega por todos nuestros pecados, porque eso iba a ser a la mañana siguiente, la tarde siguiente. Y lo adelantó con sus discípulos, dejándonos a nosotros una clara referencia. En 1 Corintios, en el capítulo 11, dice, a partir del versículo 24, que habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Eso lo vamos a hacer luego, ¿no? Pero lo importante, dice, haced esto en memoria de mí. De tal manera que es un mandato, de algo superficial, de algo físico y tangible. El bautismo también lo es. Pero esta es la otra cosa que nos dejó como una señal. Y así sigue diciendo que asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y el versículo 26 dice, así pues todas las veces, una vez al mes, una vez al día, una vez a la semana, una vez al año, no sé, pero todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Está a punto de suceder su venida, está a punto de suceder el arrebatamiento y todavía tenemos que hacer esto. Por eso no quise terminar, porque este mes, entre pitos y flautas, Mateo y toda esa historia, se nos iba el mes sin haber hecho pues lo que decidimos. Hemos decidido que sea una vez al mes que nosotros recordamos esto. No quería que pasara el mes. Así que, bueno, hoy digo, vamos a tener este mandato, esta orden directa, clara y concisa que el Señor nos dio. Y no tiene duda, ¿Veis? Porque hace 2 semanas dije, si lo del nacimiento fuera tan importante, hombre, qué detalle de amabilidad de parte del Señor hubiera sido que nos lo dijera. ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Pero no dice nada. Pero de esto sí, ¿veis? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sin ninguna duda.
sin nada que objetar, sin nada que añadir, y mucho menos que quitar. De tal manera que es lo que hoy vamos a hacer. Pero yo analicé hace tiempo esta orden, porque claro, para un cristiano debe ser algo evidente, algo obvio. Los primeros creyentes deberían tener claridad sobre este asunto. Pero yo hace mucho tiempo me di cuenta de algo. Uy, se me ha caído la foto de Mateo. Esto no puede ser. Es que la llevo aquí en la Biblia. San Mateo. Bueno, hace mucho tiempo me di cuenta de que, porque claro, cuando uno empieza su andadura cristiana, al menos yo, y me dijeron que lo primero que tenía que leer era el Evangelio de Juan, ¿verdad? Muchos lo han dicho, ¿no? El Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan tiene unas características determinadas y es muy interesante que cualquier nuevo creyente, y los viejos también, lean el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Juan, sabéis que era el más joven de los apóstoles cuando Cristo estaba con ellos, pero también fue el más viejo de los apóstoles en morir. Murió, como dice la Biblia, anciano, con muchos años, suficientes años como para ver que en su carrera de 60 o 70 años, 80, no sé, menos de 80 seguro, se había dado cuenta de que en aquella iglesia incipiente, llena de vida, llena de vigor, recién salida de las manos del Señor. Me di cuenta también hace muchos años que cuando algo sale de las manos del Señor es perfecto. Cuando algo sale de las manos de los hombres es imperfecto y es perfectible, o sea, hay que irle añadiendo cosas. Desde el primer automóvil que tuvimos, que era una especie de bicicleta con un motor, hombre, hoy ves unos vehículos impresionantes, o sea, que de la primera hornada o la primera cosa que salió de la mano del hombre, ha habido mucho trabajo que hacer y se está haciendo. Pero de la mano de Dios, no, es al revés, Él lo hace perfecto. Si nos acordáramos, no nos acordamos evidentemente, de cuando nos creó, varón y hembra nos creó, hoy ya ni se acuerdan de eso, la gente no sabe ni lo que es. Pero varón y hembra nos creó, fue a su imagen y semejanza perfectos. La primera combinación genética fue entre Adán y Eva y la recibieron sus hijos, Caín y Abel, ¿no? Digo yo, porque sabes que es que en la Biblia solamente nombra los personajes que tienen algo que contar, que tienen alguna relevancia, pero evidentemente tenían muchos más hijos. Hay alguien que tiene una teoría que yo comparto, es que en aquella pureza genética, la primera combinación genética, no había existido nunca algo, la comida era perfecta, era robusta, bueno, partos de 6, 7 podían darse. De tal manera que, supongamos que Caín y Abel nacieron juntos, podían haber salido con otras 2, 3, 4 personas, que no se les va a nombrar en la Biblia porque no tuvieron ningún protagonismo. Sí, Caín y Abel, no, pero no es ahí donde voy. A lo que voy es que desde aquellos momentos iniciales, perfectos para nosotros, en los cuales Dios nos hizo a su imagen y semejanza, o bien Dios era un desastre, era, como decía un amigo mío, un derribo, como una escombrera, o era perfecto, y por tanto el primer ser humano y la mujer que salió de él eran perfectos. Ahora, ya estos años, después de tantas combinaciones genéticas que ya os dije el otro día, ya se ha dado cuenta la ciencia que venimos de una pareja. Bueno, pues ya estamos más estropeaditos. Ya tenemos genes que nos fastidian el estómago, genes que nos fastidian el corazón, genes que nos hacen caer el pelo, genes que no nos hacen crecer lo suficiente. Bueno, estamos hechos un derribo. Nosotros sí que somos un derribo, pero Dios no. Entonces la primera iglesia era perfecta, era pura, era lo que Dios quería. Yo me dediqué mucho tiempo a indagar y a investigar
esa primera iglesia, porque claro, era lo perfecto. Cuando salió de la mano del Espíritu Santo, cuando salió de la mano de Dios, no tenía ninguna añadidura. Pero os decía que Juan, en sus años, para él mucho seguramente, pero para la historia en general, pues son pocos los que imaginamos que tuviera 20 años cuando estaba con Jesús, 20 años. Y después de la muerte de Jesús, no pasó el primer siglo, o sea, no pasaron esos 70 años restantes del siglo, o 60 y tantos, y él murió antes de que ese periodo terminara, pero ya, como dice, lleno de días, ¿no? Cansado, viejo. Se dio cuenta de que, además, los mismos errores doctrinales, las mismas herejías que hoy tenemos, ya se habían metido. Ya estaban ahí, se colaron. Por eso, me di cuenta, hace muchos años, después ya no solamente de leer Juan, sino de leer los otros evangelios y las cartas y la Biblia en general, que la única persona, el único escritor de la Biblia que te dice y nos dice cómo ser cristiano es Juan. Sí. Tú puedes leer a Marcos, no sabrás cómo ser cristiano. Puedes leer a Mateo, no sabrás cómo ser cristiano. Puedes leer a Lucas y te va a pasar lo mismo. Pero Juan, tanto en su evangelio como en sus cartas, se encarga y se esmera en decir cómo se es cristiano. ¿Por qué? Porque terminado el primer siglo ya no sabían. Ya se habían metido otras teorías. Se habían metido las antiguas doctrinas judaizantes, las antiguas doctrinas de la justicia por ley, todo eso ya estaba ahí, de tal manera que ya Juan se dio cuenta que había despistado a un gran número de aquellos creyentes fervorosos, genuinos, del comienzo. Repito, perfecto. El comienzo de Dios siempre es perfecto. O sea que si alguien piensa que ahora la iglesia ha ido evolucionando y que ahora somos la mejor iglesia que al principio, te equivocas. Pero meridianamente te equivocas, porque ahora somos una ruina. Ahora somos un desastre de iglesia tan grande que cuando él escribe a las iglesias, no es que él simplemente era el escribano, era el Señor Jesucristo el que estaba mandando un mensaje a las iglesias. En la última etapa de la iglesia, de su iglesia, supuestamente su iglesia, ya se había deteriorado tanto, se había perdido tanto la esencia, que les tienen que mandar un mensaje. He aquí, yo estoy a la puerta, en la calle, y llamo, para que si alguno oye mi voz, por casualidad, algunos de los que están dentro de la iglesia, felices y contentos y creyendo que están haciendo no sé qué, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él. Ni siquiera habla de la iglesia. La semana pasada dije que las cuestiones con Dios son personales, no colectivas. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Triste, pero encaja perfectamente dentro de lo que estoy explicando, que no es una teoría mía, me di cuenta, pero no es una teoría mía, sino que me di cuenta de que hoy la iglesia está perdida y desorientada, de que no saben por dónde van. Y viendo la cantidad de teorías, herejías y conceptos extraños, porque fíjate, el bautismo sabemos muy bien cómo hay que hacerlo. Perfectamente, porque solamente tenemos que mirar la historia de los judíos y vemos que había incluso más de un bautismo. El de Juan era el del arrepentimiento, pero había bautismos para lavamiento. Había diferentes formas de bautismo, porque bautismo, recuerda, es sumergirse totalmente en agua, no echar ahí unas gotitas por la cabeza. Y sabemos muy bien cómo hacerlo. La Santa Cena, bueno, nosotros la hemos hecho de todas las clases y calañas, tratando de copiar la original, con toda la parafernalia,
con todas las hierbas amargas, el jaroset y todo eso, y el hueso del cordero y hasta el huevo cocido. Claro, yo me di cuenta un día, a ver, será que yo no me he enterado, vuelvo a repasar y yo no veo ni el hueso ni el huevo cocido por ninguna parte, entonces tiendo a simplificar las cosas, porque sabes que Dios también tendió a simplificar las cosas, y lo que no está en la Biblia, algo raro hay, y ya no. Ahora nos vamos a limitar a los elementos que Dios dijo, pan y vino. No dice ni huevos cocidos, ni huesos de cordero de la mano delantera, ceroa. Por cierto, la mano, para cuando leáis la Biblia, es desde aquí hasta aquí. O sea que cuando habla, por ejemplo, de la marca de la bestia en la mano derecha, es desde aquí hasta aquí. Ceroa, en hebreo. Bien, entonces, y fíjate que para la reunión tampoco tenemos unas instrucciones, porque podíamos revisar todo lo que hacían antiguamente, pero la verdad, muy laborioso el asunto, muy laborioso. Y además tengo la impresión de que al Señor no le gustaba mucho lo que hacían, porque siempre estaba pues, poniendo en su sitio a los escribas, a los fariseos, a los levitas, a todos, los ponía en su sitio porque no le gustaba nada lo que hacían y debían hacerlo mal. O sea que, por eso yo siempre lo digo, a ver, dice, no, en mi iglesia hacemos lo correcto porque, y el por qué, ¿qué? ¿Por qué crees que lo haces bien? Si no hay ninguna instrucción, ¿por qué crees que lo haces bien? Ya sabéis que yo soy para eso muy claro, yo no sé si lo hacemos bien. Nosotros hacemos lo que nos parece correcto, lo que en cierto modo nos agrada, porque hombre, sabes que la relación con Dios es una relación, y va para allá y va para acá, ¿no? Y entonces nos sentimos bien con lo que hacemos, sí, sí. ¿Ha habido cambios en nuestra operativa, vamos a llamarle? Sí, sí, porque no hay una norma. Pablo, que es el apóstol que nos explica todas las cosas de la Biblia, no dice nada. No dice, tienes que empezar así, y después así, y terminas así, y tienes que cantar una canción al final. No dice nada. Quizá porque el Señor, bueno, como lo importante es derramar el corazón, y unas veces a lo mejor hay que estar predicando mucho, otras veces cantando mucho, no sabemos. Pero la Santa Cena sí sabemos. Y sabemos a qué se refiere. Y sabemos que el Señor encarecidamente dijo, hasta que Él venga. Y no ha venido. Y como el Señor se dio cuenta de que se iban a olvidar de Él, su iglesia, los del mundo ya sabemos, y siempre estaban fuera de todas esas cosas. Y cuando está hablando de estas cosas, yo no me estoy refiriendo al común de la gente, que sabemos que no tiene nada que ver, ni muchos quieren saber nada de Dios, nada, cero. Estoy hablando de la iglesia, porque este mensaje es para la iglesia. El mensaje de Apocalipsis es para la iglesia, en los 3 primeros capítulos. Después ya empieza a darle mucho juego a los gentiles, a los que rechazan a Satanás, al anticristo, al falso profeta, etcétera, etcétera. Pero los 3 primeros capítulos es la iglesia. No hay ningún otro elemento ahí metido ni que podamos considerar, solamente la iglesia. Y examiné y vi la iglesia final, aterrorizado, me di cuenta de que el Señor estaba a la puerta de afuera, de la calle, en su iglesia. Y creo que es una realidad. Si no, no creería la Biblia, porque es que no es una apreciación mía, es algo que está diciendo el Señor. He aquí yo estoy a la puerta y ya. Por tanto, creo que el énfasis, la necesidad para este tiempo es estar seguro de qué es la salvación. Y el apóstol Pablo a los romanos, sabéis, es nuestro apóstol, les dice algo muy interesante que quiero que repasemos hoy. Repasemos porque ya esto evidentemente lo hemos visto y supongo que tú habrás leído la Biblia alguna vez. Y en el capítulo 3 de Romanos encontramos unas informaciones bastante interesantes. Encontramos, por ejemplo,
que no hay justo. No hay ninguno justo. Yo una vez escuché a una persona que luego se metieron mucho en el mesianismo. Nos decía, ¿recuerdas, Emma? Decía, mi mujer no peca nunca. Y estaba convencido el hombre, el tipo, de que su mujer era una santa, no pecaba nunca. Y claro, buena persona lo era, yo no estoy dudando de eso. Además es que los conocíamos, eran personas que tenían mucho contacto con nosotros. Pero de ahí, ser buena persona, a decir que no peca nunca. Digo, entonces el Evangelio de Juan se lo saltó. Tampoco fue ese día a clase. Y esto de Romanos, el capítulo 3, también ese día no fue a clase. Y se lo saltó. Porque, haciendo una comparación con Israel, precisamente, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado. El día de este versículo faltó a clase. Todos, menos la mujer de este hombre. Entendedme, ¿no? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¡Ay! Tampoco la mujer de él. Qué pena. ¿Sabes que hay mucha gente, verdad, Mari, cuando vas a evangelizar, que te dicen que pecado, no, nunca he hecho nada? Pero solo se refieren a que no han hecho un atraco a mano armada, que no han matado a nadie y ya está. Eso es el concepto de pecado. Pero dice claramente la Biblia que ni uno es justo. No hay quien entienda, estamos en el versículo 11. No hay quien busque a Dios. Caramba, pero si estamos en la iglesia. Bueno, una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es buscar a Dios, ¿eh? Dirás, no, sí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo porque estoy afuera y estaban en la iglesia los de dentro. Y dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles para el reino de los cielos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto. Bueno, como ellos se volvieron al mesianismo y a todo esto, esta cita que estamos viendo es del Antiguo Testamento. Está concretamente en el Salmo 14. Pero tampoco fue ese día a clase. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos, porque si lo hubiera, tendrían mucho cuidado. Y yo he cometido muchos errores, pero he tratado siempre de tener mucho cuidado, no siendo que crea que esté haciendo una cosa perfecta y resulta que estoy haciendo lo más estúpido y espantoso que pueda haber. Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y estamos bajo el juicio de Dios. Pero el versículo 20 es muy importante, yo lo tengo subrayado en mi Biblia, ya que por las obras de la ley, escúchalo bien, obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, el cumplir la ley no me justifica delante de Dios, y esto lo voy a aclarar.
Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es la que me dice. La ley de afuera, la que está aquí escrita. La ley de adentro, la que está en el interior del corazón, que traemos de fábrica, que se llama conciencia. Es muy similar a la ley de Dios. Es más, yo diría que era igual en su tiempo y se ha ido perdiendo por el camino. Pero la ley que tenemos escrita en el corazón también nos dice que matar es malo, que robar es malo, que adulterar es malo, que mentir es malo, etcétera, etcétera, etcétera. Que todas las cosas que la ley al fin y al cabo dice es malo, ¿no? O sea, que está ahí escrito. Y no señalo el corazón aquí, sino aquí, porque, ¿sabéis? Si la mente no acepta, nunca va a llegar la convicción. Y el otro día os lo dije y lo repito, cuando tú aceptes a Cristo, primero tiene que ser tu mente, que tú aceptes el mensaje intelectualmente. Y ya pasará al sentimiento, y ya pasará a la acción, que es el alma, esas tres cosas. Bueno, pero dice y explica ahora lo que a nosotros nos interesa saber, a partir del versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley. ¿Y por qué dice aparte de la ley? Porque hasta ese momento él está explicando solo era la ley. No había más que la ley. Pero dice, ahora, aparte o además de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios en Cristo. Testificada por la ley, o sea, la ley hablaba de esto, ¿no? El Antiguo Testamento, y por los profetas, que es el conjunto de todo el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En Jesucristo, nada más. Para todos los que creen en Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ya no creían en Él. Conocían el nombre. Si todo el mundo conoce el nombre de Jesucristo, ¿quién no conoce el nombre de Jesucristo? Todo el mundo conoce el nombre. Los ateos, pues más que ninguno lo conocen, porque además como se dedican a atacarlo, pues mejor conoce a tu enemigo, ¿no? Dice el proverbio, ¿no? El proverbio del mundo. Porque no hay diferencia. Y vuelve a decir, versículo 23, este lo usamos mucho cuando evangelizamos, ¿verdad? En las 4 leyes, en las 4 llaves, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero continúa el 24 diciendo, siendo justificados, recuerda, el versículo 20 decía, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pero ahora dice en el 24, siendo justificado gratuitamente. Por eso dice, ya no es el cumplimiento de la ley. ¿Quiere decir que la ley no hay que cumplirla? Pues claro que hay que cumplirla, hombre, si todavía no se puede matar, ni se puede robar, ni se puede mentir. Está hablando para salvación. Bueno, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, un regalazo que nos ha hecho. Mediante la redención, y vuelve a decir que es en Cristo Jesús. Solo. Y esto lo repito y lo repito. ¿A quién Dios puso como propiciación? Estaría mucho rato diciendo lo que es el propiciación, pero la propiciación tiene que ver con el propiciatorio. El propiciatorio es con la tapa del arca antiguamente, donde pues, el sacerdote iba una vez al año, derramaba una sangre en representación de todo el pueblo, para que sus pecados fueran perdonados, los de todo el pueblo. La echaba sobre el lado izquierdo, te voy a explicar esto luego, el otro día, porque en el lado derecho estaba reservada para la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo. Bueno, lo echaba ahí en el lado izquierdo y bueno, eso era la propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, que iba a caer un día, y ya lo he explicado, ¿no? Dónde estaba la cruz, que no es como dice la canción, que estaban clavadas 3 cruces en el monte de no sé qué, no, estaban al pie del camino, tan cerca de la gente que si te descuidabas te rozaban los crucificados, porque era ejemplificante, para que tomaran nota.
de que lo que les podía pasar si desobedecían al Imperio Romano, al Sacrosanto Imperio Romano después. Bueno, y por qué cayó y dónde cayó, etcétera, pero cerramos el paréntesis ahí. Porque sí es cierto que tenía que caer sobre el propiciatorio la sangre de Cristo. Sigue diciendo, para manifestar su justicia, ya no la nuestra, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Exactamente lo que hace el Señor. Dice, yo te prometo no me voy a acordar más de tus pecados, si te arrepientes. Y el arrepiento no son lagrimones. Nosotros vemos las lágrimas, Dios también, pero hay algo que nosotros no vemos que Dios sí ve, que es el corazón. Yo nunca eché lágrimas, siempre estuve como un palo, y como ese atril de la cámara. Pero parece ser que sí me arrepentí y no formé ningún espectáculo. Hay otras personas que forman un espectáculo y si es genuino, pues bueno, perfecto. Recuerdo una iglesia donde era que tenían todos los ujieres, estaban en los pasillos y en cada pasillo había un montón de cajitas de Kleenex, porque la gente era muy llorona. Sí, y en cuanto veían algo, allí iba el ujier, te llenaba de Kleenex para la moqueadera, ¿no? Bueno, cada uno, repito, si es que como no hay nada escrito, pues si fuéramos llorones, tendríamos que tener aquí 20 cajas de Kleenex. Y gente mirando, en cuanto uno moquea o llora, ¡pa! Kleenex. No somos así. Y ambas cosas son lícitas, ¿eh? Ambas cosas pueden pasar perfectamente el filtro de lo que significa un tiempo de reunión llamado culto. Porque todo es en Cristo Jesús. Y lo más importante es que por haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Pero para qué era eso? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ahora, de 2000 años para acá. Pero está hablando siempre de su justicia. ¿Qué hablábamos antes con la ley? Nuestra justicia. Nadie puede ser justificado, autojustificado. Ahora estamos hablando que es Cristo el que sí justifica y manifiesta su justicia. Quiere decir que la nuestra queda absolutamente fuera. No tiene la más mínima importancia. Porque al ser declarado justo, sabes que milagrosamente esa justicia de Cristo empieza a entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas y nos empieza a cambiar. Pero ese cambio es de adentro para afuera. Yo estuve tantos años y tantas frustraciones una detrás de otra tratando de cambiar de afuera para adentro, que eso es la religión, que pues ya os lo he contado, terminé hasta las narices de la religión y dije, ya, se acabó, esto ya no quiero más, esto es una basura. Me cansé. Hasta que, pues descubrí, me hablaron, me presentaron el Evangelio y descubrí que no, que el cambio es al revés, es de adentro para afuera. O sea que cuando yo recibo a Cristo, recibo la presencia por el Espíritu Santo, de mi interior empieza a brotar un nuevo río. No es que yo me bañe en el de fuera como los lavamientos del bautismo. Por eso solamente nosotros nos bautizamos para arrepentimiento y para una manifestación externa a la iglesia. Pero no porque vaya a pasar nada, porque es de adentro hacia afuera. Y cuando es de adentro hacia afuera, es como cuando se va desatascando una cañería, ¿no? Va sacando y sacando y sacando y sacando hasta que al final pues un chorro de agua limpia sale, porque eso es lo que dice el Señor, ¿no? El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Y sabes en qué contexto estaba diciendo eso? La diferencia entre el agua viva y el agua de pozo es que el agua de pozo está ahí quieta y el agua viva es un manantial, agua viva. Agua pura, agua que se puede beber con seguridad. ¿Usted sabe que yo fui de la OGE?
Quiere decir que sé sobrevivir en el campo, en las circunstancias, porque eso es lo que nos enseñaban. Y fíjate, una de las cosas que nos enseñaban, cuando tú estés ahí en el medio del monte y no tengas agua, nunca bebas agua estancada. Siempre bebe agua de manantial, de arroyo, que fluya, agua viva. Porque aunque tenga alguna bacteria, solamente ese movimiento del chorro cayendo oxigena el agua y aunque no sea pura, te la puedes beber. Curioso. Real. Bueno. Entonces, la mirada es manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo. Porque es que todo el mundo queremos atribuirnos méritos. Y además el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Únicamente. De tal manera que estamos viendo que nosotros ahí simplemente somos meros espectadores. Que todo se nos hace. Evidente. Uno tiene que querer, ¿no? Si yo no quiero, ni vengo. Pero como sí quiero, vengo para escuchar, para empaparme de la gracia de Dios, la gracia que es a través de Jesucristo. Porque el versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, ¿de qué puedes presumir? Aquel conocido mío. ¿Cómo puede presumir que su mujer no había cometido ningún pecado? Es una jactancia brutal. La mujer estaba allí y no dijo nada, ¿eh? Una jactancia, pero desastrosa. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿De qué presumimos? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Una pregunta tremenda, ¿no? ¿Por la de las obras? No. Las obras no me justifican delante de Dios porque habrá algo en mi caminar que hago mal. Suficiente para arruinar todo el paseo. Igual que este agua, confío en que los sugieres me quieren bien y me la han traído purita de botella, ¿no? Es mucha cantidad y yo he hecho una gota de veneno aquí y es muy poca cantidad, pero es suficiente como para estropear el agua. Pues así es la ley. Tú haces muchas cosas bien, pero una mal, fuera de juego. Pero eso es lo que hizo Cristo, arreglar ese asunto, ponerle solución a ese asunto. Entonces ya no soy yo que hago muchas cosas bien, sino es Él que hizo todo bien. ¿Comprendes? Todo. Para que Él sea el único que reciba la gloria. Y no hay ninguna jactancia. Y la ley, ¿por cuál ley dice? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea que es una nueva ley. O sea, cuando hablamos del vino hablamos de un nuevo pacto. Y un nuevo pacto creo que no tenemos mucho problema en entender que es otra cosa que el anterior. Concluimos pues, este también lo tengo doblemente subrayado, el versículo 28. Concluimos pues que el hombre, el ser humano, es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Justificado, no santificado, eso lo hablaré otro día. Porque ya cuando queremos santificarnos, ahí sí que entra la ley de punta a punta. Porque ese es el proceso de santificación. Porque la ley me muestra los pecados. La ley me dice lo que es bueno y lo que no. Y yo tengo que seguir la ley, pero a pies juntillas, ¿eh? Como decimos aquí en España, ¿no?
al pie de la letra, pero no para justificarme, sino para santificarme. Bueno, otro día. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y contesta, ciertamente, también de los gentiles, o sea, nosotros. Que ya se nos quitó la tontería de pensar que somos judíos. ¿A que sí? Ya se nos quitó. Bueno, no a todos. Pero a la mayoría ya se nos quitó la tontería, ¿no? Como dice Javi, la tontuna, ¿no? Dicen en tu pueblo. Se nos quitó la tontuna. Porque eso no tiene nada que ver. Si es que es un problema. Pero un menudo problemón. Porque también Dios es Dios de los gentiles. Porque Dios es uno. Uno solo. Lo es para judíos y lo es para nosotros, uno solo. El versículo ese tan hermoso que se canta mucho que dice Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa escucha Israel, el Señor es uno, el Señor es Dios. Echad es uno. También vale para nosotros si lo creemos de todo corazón, no tenemos más dioses, aunque no es cierto. Porque cada cosa que pones delante de Dios, incumplimos el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y recuerda, un dios es cualquier cosa, puede ser tu hijito, tu mujercita o tu esposito, tu familita, tu paisito. Tanto amas tu país que a veces eres capaz de dañarle la vida a otro cristiano por defender tu país. Y lo digo porque los nacionalismos son un espíritu que ha salido, ya ves en España lo que nos está pasando con el nacionalismo. Y el nacionalismo los usa Satanás, pero para mal, en vez de para bien, con lo bien que estamos nosotros, con lo a gustito que estamos nosotros, cumpliendo el evangelio de toda raza, lengua, nación, criatura, color, altos, bajos, gordos, feos, hay más feos que otra cosa, pero bueno. Aquí estamos, de lo más feliz. Pero ya sabéis que esto no ocurre en el mundo. Hoy estamos literalmente en muchos sitios, incluido España, al borde de una guerra por causa de eso. Es muy serio, por eso lo digo. Tú sé de tu país, pero lo justito, ¿eh? Lo justito. Porque ni tú decidiste nacer allí, ni decidieron tus padres nacer allí. Quiere decir que nadie decidió nacer allí. O sea, que no es... No, yo soy boliviano de corazón. No, eres boliviano porque naciste allí. Punto. Por nombrar uno solo. Y porque son amigos míos. Pero cualquiera. Si es que es una anécdota, es una circunstancia. Si yo ni por poco ni nazco. Ni en Ponferrada, ni en León, ni en ningún sitio. Estuve a punto, pero vamos, me faltó el canto en duro para que me liquidaran. O sea que eso es algo que no sé por qué no damos importancia. Claro, bueno, la hora de los tamales y las hallacas, pues, hay árbitros. Yo soy árbitro porque como no soy ni de uno ni de otro, puedo decir que es lo mejor, pero hoy no lo voy a decir. Y la arepa, si es mejor, la de Colombia o la de Venezuela, yo sé cuál es la mejor, pero tampoco lo voy a decir. Entre otras cosas porque a cada uno le gusta la suya. Por ejemplo, hay una que es como un cartón. Tú te estás comiendo un cartón y es lo mismo. ¿Pero les gusta? Pues bueno, gloria a Dios. Sí. Eso no hay ningún problema. Porque Dios es uno. Y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe, de la misma fe, a los de la incircuncisión. O sea, nosotros, que no tenemos por qué estar circuncidados. Porque te recuerdo algo que está escrito antes de eso. En el capítulo 2, de Romanos 2, dice el versículo 28, pues no es judío, voy a repetirlo, no es judío el que lo es
exteriormente. ¿Se me entiende bien, no? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, como decían los literatos antiguos españoles para evitar el nombre, decía, sálvese la parte, porque todos sabemos en qué parte. Dice, no ese es el judío. Y hay gente convencida de que eso es el verdadero Hijo de Dios, pero está hablando Pablo. Por cierto, buen judío. Por cierto, rabino. Por cierto, conocedor de la ley, reconocido por todos como nadie. Y dice, no es judío el que lo hace exteriormente, ni el de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, la de la mente. Quitando toda la porquería, quitando toda la basura que hay en nuestra mente. Esa es la circuncisión que vale para Dios. No en la letra. Dice, en espíritu, no en la letra. La alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. Qué importante. Si es que Pablo dice que el verdadero judío es el que cree de corazón en Dios. Claro, los demás, díselo a esto a un judío, bueno, te metes en un problemón, ni hace falta que se lo digas. Es que es delante de Dios. Estas cosas son delante de Dios. Y recordáis, empezamos leyendo qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión. Bueno, dice mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios a los judíos. Ya sabéis que nosotros los amamos, los respetamos, los bendecimos y los ayudamos y los apoyamos y oramos por ellos porque tienen un gran privilegio. Pero fíjate lo que están enfrentando ahora. Imagínate nosotros pasando eso. Pero bueno, este es el Evangelio. Y ahora vamos a tomar ya cada uno el pan y el vino. Porque el establecimiento de ese recuerdo, de ese recordatorio, porque no lo deberíamos olvidar nunca, porque el Señor sabía perfectamente que se iba a olvidar, que la gente iba a pensar, pero desde el primer siglo, una cantidad de cosas raras, una cantidad de normas subsidiarias, una cantidad de preceptos que se inventan, una cantidad de esclavitudes a las que se someten. Dios sabía todo eso, sí, Él lo sabe todo. Pero qué bueno y qué misericordia tan grande, que aún en el último tiempo todavía habría gente como nosotros, como todos nosotros y otros muchos que están repartidos por muchos lugares, estoy convencido de ello, pero también de lo otro. También estoy convencido de lo otro, porque si no la Biblia, pues no diría eso. Si fuera una excepción ni lo nombraba la Biblia, pero lo dice tan enfáticamente, lo dice tantas veces y de tantas maneras. El cuidado escrupuloso que había que tener para llegar al final. Al final. Recuerda, lo final es lo que se valora. Cuando tú te mueras, lo que va a contar es que tengas a Cristo, no lo que hayas hecho. Cuando tú te mueras, va a contar que la presencia del Señor esté contigo, no que hayas asistido sin faltar ni un solo domingo. Ni siquiera recuerdas que hayas repartido todos tus bienes entre los pobres. No. Ahí a los Corintios se lo dice Pablo claramente, no, nada de eso cuenta. A ver, te aclaro, sí cuenta. Sí cuenta para lo que hemos venido hablando estas semanas pasadas, de que cuando tú obedeces en lo poco, ¿cómo te van a llamar en el reino de los cielos? A ver, ¿te acuerdas? Grande.
Por eso nosotros vamos al centimillo, ¿no? Vamos a recontar ahí bien nuestro capital espiritual porque queremos hacerlo bien siempre. ¿Lo logramos? No. A ver, yo no estoy hablando de imposible, pero que nuestra intención y nuestro corazón va hacia allí. Hacia hacer algo que es lo más milagroso y lo más maravilloso. La obediencia a Cristo. A ese mismo Cristo que es el que hizo toda la obra, ese mismo Cristo que ahora cuando recordamos lo que Él nos mandó, nos encontramos con una realidad que está en Isaías 53. Todos vais a ir recibiendo el pan y el vino, lo guardas ahí hasta que todos tengamos nuestra porción y lo vamos a tomar juntos, pero mientras tanto te voy a leer algo que es muy interesante. Hablé de Juan que finalizando el primer siglo de nuestra era ya estaba preocupado porque nadie sabía cómo ser cristiano, o muchos no sabían cómo ser cristianos. Pero fíjate, Isaías escribió 750 años antes de Cristo. De tal manera que hace 2750 años, año arriba y año abajo, dice en el capítulo 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Pues resulta que fuimos nosotros los gentiles. Y ahora se está manifestando su gloria sobre nosotros. Sobre Israel también, sí los guarda, sí los protege. Pero tiene que andar detrás de ellos, como cuando los niños empiezan a caminar. Pero esta pregunta retórica, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, nosotros. Lo que hoy es la iglesia. ¿Y sobre quién se está manifestando entonces el brazo poderoso de Dios, de Jehová? Sobre nosotros. Es una maravilla, ¿no te parece? Porque a través de Isaías también el Señor nos da un mensaje que está incluido en este recordatorio del pan y el vino. Habla de su trayectoria, versículo 3, desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y además dice como que escondimos de él el rostro. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Israel, para nada. Menos aquellos poquitos. Su madre, ya José no vivía. Su padrastro. Aquellos discípulos íntimos, porque recuerda que todos salieron huyendo y corriendo como ratas. Perdón por los ratas porque volvieron a hacer un buen trabajo. Porque ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Lo has leído bien? Ciertamente, o sea, sin ninguna duda, llevó Él nuestras enfermedades. Por eso cada vez que tomamos su cuerpo partido, porque lo dice más adelante, sé que es por tu sanidad. Entonces tú tienes que considerar mentalmente, es cierto, mi enfermedad, mi cáncer, mi problema cardíaco, mi problema de sangre, mi problema, cualquiera, ciertamente lo llevó. He recibido testimonio de alguna persona de aquí, de la iglesia, que creyó esto que yo estoy compartiendo ahora. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Porque, por cierto, han recibido sanidad. Es que este es el momento de la sanidad. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, no es por las de Él, por las nuestras. Eso es lo que hay que recordar. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y otra vez dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Lo crees? ¿Hay algún enfermo? Por su llaga fuiste curado. Por eso, el trocito de pan que tenemos en la mano no es casual. Es un pan ácimo, significa sin levadura. Por eso está así. No ha crecido, no se ha hinchado, como cuando el pecado, recuerdas, el Señor nos habla que la levadura es peligrosísima. Y nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Ellos, los hebreos, los judíos, conocedores y sabiendo estas normas, siempre en la cena de Pascua, cuando el Señor hizo, tomó este pan sin levadura, que se llama ácimo, y lo partió. Por sus llagas, golpes, fuimos nosotros sanados. Estaba diciéndole, cada golpe que yo recibo es una enfermedad que me estoy llevando. Cada herida que está produciéndose en mi cuerpo es sanidad para el tuyo. Claro, hoy nos cuesta aceptar eso porque preferimos que venga alguien que grite mucho y que le diga a las enfermedades todo lo que se le ocurre. Pero yo prefiero a las enfermedades contarles la Biblia. Contarle a tu enfermedad, ahí, donde estás. Cuéntale a tu enfermedad. Ponle su nombre, si lo conoces. Y dile, por las llagas de Jesucristo, por cada herida y cada latigazo, yo fui sanado de ti, enfermedad. Te llames como te llames, hayan dictaminado la gravedad que quieran. Eso no es discutible aquí. Por sus llagas hemos sido sanados. Si así lo crees, primero intelectualmente recuerda que tu mente lo acepte. Eso será una realidad en ti. Y pronto daremos testimonio de que el azote que recibió, la herida que sufrió el Señor fue exactamente la que me sanó. Amén. Así que comamos. En recuerdo de Cristo. Pero cuando llegó el momento de tomar el vino, siempre se pone uno en pie para hacer un brindis. Él tomó la copa que correspondía en ese momento de la cena. Si alguno tiene curiosidad técnica, le diré que era la tercera copa de las 4 que se toman. Y recibe el nombre de la redención, la copa de la redención. Y se levantó. Recuerda que él dijo, la cuarta copa, aquel día no la tomaron. Dice, la cuarta copa no la voy a tomar todavía. Cuando estemos juntos en el cielo la vamos a tomar otra vez juntos. Pero la copa de la redención la toma delante de ellos y les dice, después de haber cenado, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No hay ley. En mi sangre. Porque sin derramamiento de sangre no habría vuelta atrás, remisión de los pecados. Desde el huerto del Edén, la sangre fue un elemento necesario para que Dios por un momento cubriera, tapara
olvidara los pecados. Hasta que ya, como hemos explicado ampliamente, cuando Jesús llegó como Cordero perfecto de Dios, ya no cubre los pecados, sino que los quita. Y aunque todavía digas y estés pensando en tu mente, Señor, pero tantas veces he hecho esto y he seguido pecando, lo sé, y Dios lo sabe también, porque aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de que hemos sido considerados justos, llamados justos, pero recuerda, aún queda una cuarta copa, aún queda un evento final allá en el cielo. Allí sí que se acabará ya todo pecado. Mientras estemos aquí en la tierra, la lucha, mientras estemos aquí en la tierra, la naturaleza natural, la naturaleza nuestra pecaminosa, seguirá jugándonos malas pasadas. Pero recuerda, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan, nuestro famoso Juan, lo dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y aún va más allá, dice, y limpiarnos de toda maldad. Pero mira, todavía tienes la copa en la mano. Aprovecha y confiésale tus pecados, porque eso sí dice que hay que hacerlo. No los digas públicamente. En ninguna parte dice que hay que publicarlos, pero sí confesarlos. Así que así, mientras todavía seguimos hablando y sigue sonando la música, aprovecha y confiésale tus pecados, porque Él es fiel y justo y va a perdonártelos. No, es que yo hice, no me pongas excusas. Todos los pecados te serán perdonados. ¿Tengo que esperar mucho? ¿Son muchos los pecados o ya podemos seguir? Y limpiarnos de toda maldad. Esa iniquidad que a veces nos hace sentir aflicción y dolor, diciendo, Señor, otra vez he caído, porque son áreas débiles. No es que yo las esté justificando, pero son reales. También de eso nos limpia. Ahí es que necesitamos esa estrecha colaboración con el Espíritu Santo para decir, tengo que vencer, tengo la victoria que Cristo me dio, pero yo tengo que poner de mi parte y estoy dispuesto hasta la muerte por dejar esas cosas. También Pablo nos lo enseña. Y antes de tomar la copa, yo quiero que cantemos. Alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Salvador.